Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Saludos, Erika, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Hoy nos visita una mamá venezolana criando dos hijas en los Estados Unidos. Ella es Alicia Dalprá, creadora del podcast Somos Niños Podcast, que vamos a estar hablando de él en un ratito. Feliz de tenerla aquí para que nos cuente su trayectoria. Bienvenida, Alicia, ¿cómo estás? Hola Maritere, hola Erika, gracias por tenerme aquí en tu podcast, que he querido participar desde hace mucho tiempo, porque te sigo desde hace ya varios años, desde que comencé con este podcast, que es un podcast en español para transmitir contenido en español y de calidad para nuestros niños hispanos. Y que las personas que estemos criando bilingüe en los Estados Unidos o en otras partes de habla inglesa tengamos material para compartir con nuestros niños. Ok, quiero antes de hablar un poco más de lleno sobre el podcast, tu podcast, compártenos tu trayectoria bilingüe, multilingüe, multicultural, dónde naciste, creciste, cómo entran los idiomas y la cultura en tu vida. Sí, bueno, yo nací en Caracas, Venezuela, y Venezuela, especialmente Caracas, arropó a muchos inmigrantes por muchos años. Entonces, yo creo que fue algo natural que se dio el contacto multicultural. Y yo creo que cuando hablas de cultura venezolana, la cultura venezolana no existe sin tocar un poquito de todos esos países que han vivido en nuestro país, en nuestra tierra. Entonces, fue algo súper natural el crecer con el panadero era portugués, con el vecino italiano, con las personas peruanas, colombianas, en fin, una cantidad de personas de distintas culturas. Y el lado bilingüe, vamos a decir que sí tuve una oportunidad que lamentablemente desaproveché, porque mi abuelo era americano y la familia de mi mamá, el inglés estuvo muy envuelto, porque mi abuela era una de 4 hermanas, y de esas 4 hermanas, 3 se casaron con americanos. Entonces, no, yo creo que éramos la única familia en esa época que celebraba Thanksgiving en Venezuela. Ahora, claro, es global, ahora todo el mundo el Thanksgiving, pero yo desde chiquita lo celebraba y, y me acuerdo que era como que algo diferente de lo que los demás estaban haciendo alrededor. Pero sin embargo, mi mamá me habló desde pequeña, ella intentó hablarme en inglés y bueno, y hubo un problema, yo no decía la R, yo no decía, tuve problemas de lenguaje, por ejemplo, no decía gato, sino decía cato, por el cat. Y bueno, y en esa época, lamentablemente, había iba a decir miscommunication, había muy poca información sobre el bilingüismo y le dijeron, tienes que parar de hablarle en inglés porque si no, ella no va a poder hablar español rápidamente. Qué error tan grande. ¿Por qué? Porque primero, yo pude haber sido bilingüe más rápido, más fácil. Segundo, porque sabemos que eso es mentira. Ya sabemos que no. Y tercero, fue de que yo no le vi el interés ni el gusto a hablar inglés. Había mucha gente que hablaba en inglés, y pero a mí no me gustaba y le hice la vida imposible a mi papá y mi mamá de que no me gusta, no me gusta, no me gusta. Entonces no tuve esa oportunidad que bueno, después, muchos años me arrepentí, ¿no? Pero sí eso es lo único que había bilingüe en mi vida mientras yo crecía. Típico colegio daba inglés, pero no era lo mismo que lo que están teniendo mis hijas ahorita.
Bueno, ya esto me interesaba mientras le contabas esto de con perspectiva poder verlo, que uno a veces lo ve como mucho más tarde, ¿no? No quizás cuando es mamá y le toca del otro lado. Pero quizás, si ahora nos vas a contar, pudiendo reflexionar al respecto de tu propia experiencia, dijiste, bueno, no, a mí esto no me va a volver a pasar o no voy a, ahora con todo lo que se sabe acerca del bilingüismo, la educación, etcétera, etcétera, sabemos muchísimo más y no voy a andar ese mismo camino. Entonces, contanos Sí, la cómo te diferencia. fue, claro, contanos cómo te fue y cuál es la experiencia y también un poco si querés contarnos, digamos, cómo te sentís mucho mejor siendo bilingüe hoy, porque no es porque uno arranca Exacto. quizás no tan bien, porque muchos aprendemos un segundo idioma de adultos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves este proceso? Bueno, exactamente. Yo creo que el error, vamos a decir, vamos a llamarlo así, de mis padres al momento de tratar, pero es que no se trató, sino que se trató al principio y después se dejó, pero ellos sí sabían la necesidad que había de, o la importancia que había de hablar un segundo idioma, especialmente el inglés. En nuestros tiempos te dicen, cuando estábamos chamos o cuando estamos en nuestros países, lo que te dicen que el hablar inglés es importante por tu vida profesional. Y yo creo que, aunque es una verdad, yo creo que es muy vaga ese hecho, esa afirmación, porque qué diferente hubiese sido si me hubiesen dicho te va a traer no solo experiencias profesionales, porque sí, sino que vas a poder experimentar las películas de otra manera, porque vas a poder viajar y vas a poder hablar con otra gente en su idioma. Si le hubiesen dado la vuelta, yo creo que me hubiese interesado mucho más. Por ejemplo, yo tenía amigas que, o sea, en nuestro colegio, habían colegios bilingües y colegios que no eran, que había inglés, porque es algo que está en el programa educativo, o estaba, ahorita todo es diferente. Am, pero era prácticamente me contrataban un tutor para pasar la materia, porque el interés que yo le tenía al inglés, era muy vago. Pero si me hubiesen motivado y mostrado la otra moneda, la cara de la moneda, de lo importante que es hablar el inglés, oh, lo hubiese aprovechado mejor. O hubiesen sido más disciplinarios. No, vas a ir a las clases de español así como a tus clases de natación, como algo que más incentivo, más disciplinario, que tú lo vas a necesitar en un futuro y si hubiesen sido más fuertes con eso, capaz, yo hubiese hecho, pero hubiese estado ahí, hubiese tenido que participar, hubiese tenido que hacer proyectos extracurriculares, etcétera. Entonces, eso es lo diferente que estoy haciendo con mis hijas. Y ahora estoy del otro lado, ¿verdad? Para mí que hablen en español, sí, es muy importante profesionalmente, pero para mí es muy importante porque yo quiero que ellas amen su cultura y el idioma es parte de su cultura. Y para que puedan tener contacto con mi familia, eh, o sea, con sus raíces, el idioma es fundamental. Parece interesante que comentes, porque yo siempre le digo a los padres que la actitud de nosotros como papás es súper importante para pues, tener para adquirir esa conexión con el idioma. Y yo siempre digo que el idioma, el lenguaje es la herramienta más importante, más magnífica para inculcar el amor por la cultura. Entonces, si nosotros tenemos la actitud de que, ay, pues está ahí, pero o sea, no nos sentimos confiados y no creamos esa conexión y esa intención, pues no va a pasar. Entonces, Sí, me parece exactamente. Es como, o sea, ¿cómo puedes entender el humor, en nuestro caso, el humor hispano, si no conoces la lengua? O sea, ¿qué tan, o sea, puedes conocer, o sea, ir y, ay, sí, comerte una arepa, y, ay, bailar joropo,
pero vas a estar en una fiesta, te van a decir algo cultural y no lo vas a entender, porque no entiendes la cultura, no tienes el idioma. Entonces, para mí es súper, súper importante el idioma, especialmente por esa conexión que yo quiero que ellas tengan con sus raíces. ¿Qué edad tienen tus hijas ahora y cuál es el reto más grande? Porque estás criándolas en Estados Unidos y el idioma mayoritario es el inglés. Sí, mis hijas tienen 5 años y medio y 8, y por supuesto el reto es la conversación, de Claro. que fluya la conversación, porque ellas me entienden el 100%, pero, y ven películas y leen en español, pero como nosotras tres aquí estamos, conocemos que cuando aprendemos otro idioma, lo más difícil es la conversación, porque todo lo que está en la cabecita tiene que pasar por la boca, y en ese proceso pasan muchos bloqueos. El niño, la persona que esté hablando un segundo idioma, tiene que aprender a hacerse un switch. Yo, en estos años, cuando yo estaba aprendiendo el inglés, estando aquí en los Estados Unidos, o sea, aprendiendo el inglés bien, me di cuenta, es que si yo no hago el switch, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tienes que pasarte el switch porque cambia la cultura. O sea, lo que tú no puedes traducir exactamente, porque lo que tú dices, los refranes, por ejemplo, los latinos somos muy refraneros. En inglés no lo puedes decir, no te van a entender. Tienes que pasarte el switch y hacer los refranes en inglés, que es de la cultura de ellos. Entonces es cuando aprender un idioma, necesitas aprender de la cultura para poder comunicarte bien. Si no, vas a estar un 80%, pero para poderte comunicar tienes que saber un poco de esa cultura. Entonces el reto es eso, la conversación, de que ellas empiecen a hacer ese switch automáticamente sin yo tener que decir en español, o, sabes, que poco a poco ellas vayan entendiendo que lo pueden hacer solas. Es un desafío enorme, es un desafío enorme, que muchas veces hay gente que no entiende cuando vamos de visita a nuestros países, dicen, ay, pero si estás en la casa todo el día, no sé, las ves, como, sí, así como como quien dice, ¿no? Como en los papeles, como decimos, suena súper fácil, pero Sí, es un todo es bello. desafío tal cual, pero es un desafío muy grande. Que siempre decimos, ¿no? Hay muchísima energía de parte de los padres y de los hijos, Sí, para que sí, esto tal cual, pase, porque tiene que suceder y para que de alguna manera no sea siempre una exigencia, sino que es una motivación un poco, no diría enmascarada, pero es una invitación, que es un poco una invitación forzada, vamos a decir, a veces cuando queremos que nuestros hijos hagan ese switch, los sí, tenemos que poner en esa como rutina de decir, bueno, no, pero a mí me encantaría que ahora empecemos, me lo digas en español, ¿no? Sin, ¿no? Como exacto. este equilibrio que es tan difícil a veces, ¿no? Sin Es que se súper sienta que es difícil. una obligación, pero por otro lado, ejerciendo algo de presión, vamos a decir, para decir, sí, a mí me Sí, importa esto, o sea, mostrando todo el interés que uno tiene, ¿no? Y todo lo que se juega en esto, es súper importante también qué pasa con el resto de la familia que vive con nosotros. En este caso, no sé, la pareja, a veces viven los abuelitos, de un lado, del otro. Contanos qué pasa alrededor tuyo, además de esto que estás contando son tus hijas y vos. ¿Qué pasa alrededor tuyo? sí, exacto. Es que sí, yo creo que si mi marido les hablara en español, ya sería un factor más, ¿no? Entre más exposición, es más fácil. Eso lo sabemos. Lo complicado es cuando no tienes, o cuando vas a por ejemplo, la familia de mi esposo, salimos a almorzar con la nona. Yo no les voy a decir que me hablen en español, ni no les voy a hablar en español por educación. Ella está metida en la conversación, entonces tenemos que hablar en inglés. Entonces, en esos momentos, es muy difícil. Pero entonces, ¿qué es lo que yo hago o lo que estoy haciendo? Es de motivarlos. Ellas no entienden, porque están muy chiquitas, del beneficio que es hablar otro idioma, que como más adelante lo van a entender perfectamente, como como yo lo entendí después de muchos años. Entonces, es mostrarle una recompensa, la recompensa física que, o sea, que ellos no ven ahorita, hay que hacerla diferente, algo que a ellos les interese. Entonces hay que motivarlos. Por ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita, precisamente ahorita en el verano,
Es un reto, le pusimos Reto Español Verano 2024. Mira, te voy a mostrar aquí, es que tengo justamente. Yo les dije que tenían que hacer un esfuerzo para hablar en español, ya que estamos más nosotras, ¿sabes? No está la presión del colegio o de las actividades curriculares, o corre para acá y corre para allá. Estamos más libres, ¿no? Entonces ellas hicieron su calendario, lo más hacer por julio y agosto, que son los 2 meses enteros que nosotros tenemos de vacaciones. Entonces ellas pusieron los días de cada uno de los meses y al fin ellos tienen que hablar lo más que puedan. Yo sé que Julia puede más que Gabriela por sus capacidades de edad, de cómo ha sido después. Al final del día, en la noche, yo considero si hicieron un esfuerzo o no. Entonces ponen un sticker. Entonces, la idea es de que al final del verano contemos cuántos stickers tienen. Entonces, ellas fueron, antes de empezar, fuimos a Target. No sé si puedo decir comercial. Fuimos a una tienda de juguetes. La cuña va para. Entonces, ellas escogieron 2 premios, uno pequeño y uno grande. Entonces, si hacen 100%, se ganan su premio grande que ellas escogieron y trabajaron por él. Entonces, hay otra enseñanza de que si quieres algo, tienes que trabajar y ganártelo, ¿cierto? Pero si hacen como sabemos que pueden haber días de floje, de que, ay, no pude, no sé qué, no quiero que se me desanimen de que ya perdí uno, ya perdí mi premio. No, sino que si hay un 80%, porque tampoco es que, ay, hablaste un poquito, no, un 80% que hay unos días ahí libres, te ganas el premio chiquito. Entonces, eso ha funcionado, uy, de una maravilla. Y o sea, yo dije, ¿por qué eso me ocurrió antes? Pero entonces andan súper emocionadas y llega el final del día y si ellas hablaron un poco, yo les doy, bueno, léeme este libro en español o yo te hago preguntas o se me ocurren cualquier cosa, pero donde haya el idioma. Y bueno, ahí Julia va ganando. Me encanta que te inventes porque es algo que está siendo divertido para ellas, que es lo que siempre hablamos. Tenemos que hacerlo divertido porque si no ya, porque a mí no se me ocurrió eso, la verdad. Porque a mí lo que me pasaba era igual, mi esposo no hablaba español, entonces los niños entre sí se comunicaban en inglés, era súper difícil para mí que se comunicaran en español. Entonces, me encanta que tengas ese challenge o ese reto que realmente es un reto de forma positiva, no es nada negativo, le está siendo divertido para ellos. Qué bueno que tienen una recompensa chiquita al final, una grande y una pequeña, porque así no se desaniman y siguen con Exacto. el juego. Y veo que eres creativa durante el día y lo mismo que siempre hemos hablado de hay que ser consistente pero flexibles, o sea, y que tengas esa actitud frente a ellas, porque eso también les Sí. demuestra a ellas que, mira, está bien si hoy lo hacemos un poquito y mañana lo hacemos más grande y después otro poquito y después, porque eso las motiva más a ellas Sí, que porque ser tan rígidas y que, como decía Erika, hay que exigir y que si te pones así muy nerviosa porque estoy en estas comunidades de familias bilingües, de mamás jóvenes que están criando bilingües y no sabes, cada día veo ahí, yo sé que Erika también lo sigue en estas comunidades bilingües y multilingües, y ahí ves mucha mamá joven con esa preocupación y ese nerviosismo, y el niño lo que tiene son 2 años, y yo a veces leo y digo, y me pongo y me da pena y les digo, tienes sí que, se puede. primero que nada, baja las expectativas. El niño lo que tiene, estás haciendo todo lo máximo. No te desanimes y no te preocupes y no le demuestres esa actitud, porque si estás reaccionando de una manera negativa o preocupada, ellos captan, los niños son súper inteligentes, captan todo y de ahí lo que necesitan, lo que necesitan es la mitad de un dedo para agarrar el brazo completo. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Así que Es que tenemos, pues puede me ser súper frustrante. Sí, Sí. súper, súper. Por eso es que las expectativas tienen que ser
y poco a poco y día a día y el sticker aquí, el sticker allá, pero algo divertido como lo estás haciendo, me encanta esos, motivación, porque es como un juego que a ellas les está gustando y que te quieren demostrar que sí pueden y tú sabes que sí pueden, Exacto. y estás ahí jugándolo con ellas y eso es súper lindo, me encanta. ¿Tienes oportunidad de exponer a tus hijas a la cultura venezolana? ¿Cómo haces? Lamentablemente, no tanto. ¿Por qué? Porque los venezolanos, ahorita en Nueva York está llegando mucho venezolano. Cuando yo empecé no habían casi, pero todos están en la ciudad, en Queens o Brooklyn, y a mí me queda muy lejos tener ese contacto. O sea, por ejemplo, hay unas mamás que van a hacer un evento que me encantaría asistir, pero me toma 1 hora y media sin tráfico. eh, no, o sea, se me hace muy difícil. Entonces ahorita sí veo que hay festivales y esas cosas, pero se me hace yo vivo o sea, de Manhattan me queda como a 35 minutos. O sea, sería más accesible. Pero Queens, eso para mí es otro mundo. Y aquí las niñas tienen sus actividades, tienen su mundo. Entonces se me ha hecho muy, muy difícil. Tengo una amiga, que es la anécdota que te quería contar, de lo que pasó. Ellas empiezan kindergarten. Aquí hay pocos hispanos, pero hay pocos. Arsley es un village súper chiquito, súper multicultural, me encanta, pero todavía no conozco quién es quién, ¿no? Entonces, bueno, ellas llevan para kindergarten y ella sabe que yo soy venezolana, ellas saben eso. Y llega un día un papá a buscar un regalo. Y apenas yo abro la puerta, él me dice, You are Venezuelan, tú eres venezolana. Y yo, Ya va, ¿dónde está la bandera? O sea, como tú sabes, ¿no? Y me dice, bueno, porque Gaby y Julia se pusieron a hablar de que sus mamás hablaban español. Entonces empezó la conversación así, oh, mi mamá habla español, ay, la mía también, yo también. Yo como arepas, yo también. Entonces ellas ahí ya asociaron. Si tú hablas español y yo hablo español y tú comes arepa y yo como arepa, o sea, tu mamá es venezolana y la mía o sea, ellas ahí de una conectaron por la arepa. Entonces, es cuando te digo, la conexión existe, ellas identifican, ¿no? Entonces, con esa amiga en diciembre le dije, vamos a pedir unas hallacas y te vienes para acá, yo hago el pan de jamón, vamos a tratar de ayudarnos a mostrarle la cultura a las niñas, porque es diferente yo sola a que estén la comunidad, ¿no? Pero mi hermana vive en Colombia y gracias a Dios Colombia es muy parecida a Venezuela. La cultura es súper parecida, somos países hermanos, entonces a Venezuela no podemos ir por Mm. razones que muchos venezolanos no podemos ir. Venezuela ahorita está en stand-by, pero podemos ir a Colombia. Entonces, ellas tienen un arroz con pollo entre Colombia y Venezuela, porque yo les digo, o sea, esto es muy parecido, esto, y aman Colombia, o sea, ellas dicen Colombia es como si dijeran, yo creo que quiero ir a Caracas. Y entonces, bueno, más o menos ese ha sido como que la, eh, la herencia más o menos que han tenido, el contacto más directo que han tenido con los hispanos. Aquí tenemos amigos colombianos, amigos de todo, pero yo creo que cuando vamos a Colombia, ellas lo sienten más, ¿no? Entonces, bueno, yo uso Colombia como, como si fuera Venezuela. No, lo usas como una especie como de autopista, hablando de que Sí, empezábamos a hablar de que si llegabas a Manhattan, Queens, ¿qué te queda más cerca, no? Vamos a decir, ¿qué es más sí, conveniente? Y quizás usas Colombia como esto, ¿no? Como el puente de conexión totalmente. latinoamericana, para Sí, llegar a una cosa más de tus raíces, pero por otro lado estás diciendo que también tenés familia viviendo ahí, así que no está todo desconectado. sí, 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 claro Me que no. parece, me parece fantástico. Y esto de poder ir integrándose y ser parte de, y es complejo, pero esta anécdota que contaste sobre tus hijas diciéndole a otras chiquitas, pero mi mamá también habla español, pero en mi casa también se comen arepas, etcétera,
Bueno, o sea, es haber Ellas llegado a una gran conectaron. meta. A ver, es una gran, ¿no?, palmada en la espalda hacia uno, decir, bueno, wow. Cuando uno escucha algo así, dice, parece que no, pero el mensaje llegó y está bien anclado en ellas como cosa de Sí, identidad, ¿no? Y como, sí, por lo que lo comentás, como con bastante orgullo también, ¿no? Ah, porque mi mamá también habla español y mi mamá, ¿no? Esta cosa que, esto es lo que queremos siempre eh, lograr cuando lograr. vivimos en otro país. Sí, o sea, no desmerecer la cultura local, no olvidarnos de la nuestra y ver cómo encontramos, ¿no?, un equilibrio entre todo esto. Y me Exacto. parece que la anécdota es fantástica. Y te quería preguntar justamente si profesionalmente y esto socialmente, ¿no? Esto siempre hablamos de cómo integrarse en la comunidad en general del nuevo país, ¿no es cierto? Sí. Y contarnos un poco más de tu podcast. Bueno, yo vivo en Nueva York, entonces para mí mi experiencia me he dado cuenta, porque a veces yo soy como, ah, bueno, pero esto me ha pasado así, yo vivo como en una burbuja, yo digo, pero ajá, pero me he dado cuenta que no, que todo el resto de Estados Unidos vive diferente y las experiencias son diferentes, porque, por ejemplo, un ejemplo que vamos a decir, ha sido como muy egoísta al pensar así, ¿no? De la persona que está en Michigan, capaz, no tiene la experiencia ni el contacto cultural, sí, que yo tengo, ni la o sea, yo en Nueva York, por ejemplo, yo veo que el ser bilingüe es muy, o hablar español, para ser específicos, es muy bienvenido. Por ejemplo, donde yo vivo, o sea, o por lo menos con la comunidad que me rodea. Pero es muy egoísta decir eso, de decir como que el 100% es así y no sé por qué tú no lo ves, porque a no todo el mundo le ha pasado, porque no todo el mundo está en la misma comunidad que yo. Entonces eso yo me he dado cuenta, entonces yo estoy muy bendecida de que donde yo vivo, primero Nueva York, o sea, tenemos de todos los mundos aquí. Segundo, donde nosotros estamos criando a nuestros hijos es súper multicultural y súper abierto a otras culturas. Entonces aquí se celebra todos los países. Entonces, todos los niños de cualquier cultura están envueltos en las demás culturas, en las demás fiestas. Entonces, eso a mí me ayuda full. Lamentablemente, el colegio de ellas no es dual language, pero aquí en Westchester, por ejemplo, en este área, como puedo hablar porque es la área que conozco, los colegios públicos están abriéndose más a ofrecer el programa Dual Language. Aquí hoy se empieza a hacer español en middle school, pero mi meta es de que ellas cuando lleguen al middle school, ellas ya sepan el español y ellas puedan aprender italiano o chino, ¿sabes? De que puedan tener un idioma más. Mi esposo es italiano y ellos estaban en otra generación, en la generación de tú tienes que aprender inglés y ya no se habla otro idioma. Y eso se entiende, hay generaciones, la generación de mi suegro era mal visto hablar otro idioma. Y aquí va otra anécdota. Cuando yo decidí quedarme en los Estados Unidos, lo primero que me dijo mi suegro fue, ahora vas a tener que quitarte el acento porque te vas a quedar. Y yo, No. ¿qué? Y yo, eso no lo puedo. Primero porque a mí me gusta, porque me gusta que me digan, ay, ¿ese acento de dónde es? A mí me encanta que me pregunten eso. Eh, no creo que vaya a poder quitarme el acento, o sea, es algo que no creo. Y es parte de mí, o sea, yo lo veo como, o sea, ya tengo otra personalidad totalmente diferente cuando hablo el inglés. Quitarme el acento ya sería como, ¿quién es ella? O sea, totalmente. Entonces, em, no. No se va a quitar el acento. Entonces, Bueno, queríamos también que nos hablaras de tu podcast un poco para cómo decidiste hacerlo y tienes el apoyo, antes de que empieces con eso, te quería preguntar rapidito, sí. porque hablaste de tus suegros, o sea, en casa de tus suegros no se habló italiano, ¿tu esposo habla italiano o no? No lo habla, por esa generación, yo entiendo. ¿Apoyan el español que les estás, que con el cual estás criando a tus hijas? Bueno, ellos son tres hermanos, fíjate. Nunca le hablaron en italiano, pero
el más chiquito tuvo que aprender italiano porque jugó fútbol con la selección allá en Italia, entonces le tocó y habla perfecto. El del medio en uno de esos viajes a Italia se consiguió una novia italiana, entonces por eso aprendió el italiano. Y el mío aprendió por Duolingo. Pero la capacidad de él es muy grande de aprender idiomas fácilmente. Él en un mes, antes de irnos a Italia, la primera vez, se puso un mes Duolingo. Pero fue muy cómico porque él se podía comunicar con todo el mundo menos con su nona. Y ahí es cuando yo les reprocho a ellos. Es como, o sea, ¿cómo no se te ocurrió enseñarles la lengua para que se pudieran comunicar con tu familia? Mm. Entonces, no solo los míos, sino yo veo todos los primos. Estábamos todos en Italia, en casa de la nona no habla inglés. Y Pobre. ninguno de ellos se podía comunicar con la nona. Mm. Me parecía muy triste porque vas a visitar a un ser especial y no puedes decir nada. Y ahí dije, esto yo no quiero que pase con mis hijas, yo quiero que ellas puedan saludar a su abuelo, ¿sabes? Y eso es lo que no me gusta. Ellos, con respecto al español, ellos, ellos piensan que yo no lo voy a lograr, así de una. Pero no me interesa lo que Aquí piensan. estamos acá somos, como decimos, somos tu hinchada, somos tu fan Sí. base. Acá estamos. Vamos, Sí puede. Alicia. Claro que se puede. Entonces ellos como que piensan como que, ay, ellos lo que me dicen, porque lo han dicho, es como, ay, qué cuchi, como so cute, que Ajá, ajá. sigue intentando, pero tú sabes que no van a poder, porque ellos están hablando en inglés. Y yo le digo, pero tu hermana, sí, o sea, la hermana de ella es la única que sí le habló a los hijos en italiano, y ellos hablan italiano perfecto, y hablan español, porque se les hace fácil. Claro, Claro. claro. Entonces, como, o sea, lo tienes ahí cerquita y no te diste cuenta, pero bueno, ellos no me apoyan, pero tampoco, o sea, no es que no me apoyan, sino que piensan que no lo voy a lograr, pero no se molestan si yo les hablo en español. Así que, Bueno, Ok. eso es lo importante. A ver, háblanos del podcast y después Erika tiene sí. otra pregunta para ti. Sí, bueno, el podcast nace porque primero nace un programa en español, un programa para aprender español para niños a través de la cultura hispana. Yo vine como au pair y tuve el contacto con los niños y me llevaban llévalo para la clase tal, no sé qué. Y yo veía que estas clases eran como, pagaron tanto por sentarse a escuchar música entre amiguitos, bebé. Y yo decía, esto lo podemos explotar con un idioma. O sea, que el niño pueda tocar azul y escuchar azul y cantar y no sé qué. Y el amor por la multiculturalidad y la importancia que yo le veo es imprescindible. Entonces armamos un programa y enseñábamos español a través de la cultura. Entonces, por ejemplo, decíamos, vamos a hacer una piñata. Entonces, ¿de qué color es la piñata? Entonces aprendimos color, la piñata, dónde viene piñata, un, un concepto amplio, ¿no? Por muchos años estuve con eso y después nace mi segunda hija y ya yo estaba viendo en Westchester, tenía maestras trabajando en la ciudad, pero llegó un momento que si una maestra se me enfermaba, me tomaba 2 horas ir para allá, 2 horas para ir para acá, no tenía quien me cuidara a las niñas. Entonces fue muy difícil conseguir un cuidado para las niñas por pocas horas y si eran emergencias no me gustaba cancelar porque yo vendía el programa muchas veces a distintos como after school program. Entonces no les podía cancelar, tenía que ver la manera. Entonces se me estaba haciendo mucho estrés, entonces tuve que cerrar. Y justamente que cierro, viene la pandemia. Ah, Entonces yo dije, bueno, perfecto, no sé qué, estamos todos encerrados y yo soy comunicadora social y nunca pude ejercer porque me vine para acá y después nunca pude ejercer en Venezuela por todo lo que está pasando. Y bueno, toda mi vida cambió, etcétera. Y yo decido, siempre quise hacer radio. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un podcast, o sea, ahorita es como que muy fácil, ¿no? Porque existe el podcast. Y bueno, el podcast iba a ir más o menos dedicado a adultos y diferente con otra amiga.
En fin, termino yo diciendo, las pocas personas que sabían que yo quería hacer un podcast me decían, pero usa la experiencia que tú tienes con niños para hacer algo para niños. Tienes muchos años trabajando con niños. Pero yo decía, ay, niños, no, yo quiero hablar con adultos. Pero bueno, dije, bueno, me senté y escuché los pocos que habían, en ese momento habían muy pocos en el 2020, y, y dije, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero contenido de calidad, contenido educativo, contenido cultural en español. Y entonces empecé a escribir un guión y entonces empecé a investigar. El primero fue de globos aerostáticos. Entonces investigué sobre los globos, de quién se le ocurrió, quién lo inventó, de dónde, cuál es el festival más grande, en fin. Lo escribo, lo grabo y se lo muestro a mi esposo, que es súper negativo. Y a él le gustó. Y como a él le gustó, yo dije, bueno, vamos a darle. Ay, perdón. Entonces compré un micrófono y me puse a hacerlo. Y así lo he hecho. Entonces he querido que el podcast siga en español y que tenga, sí, tiene datos curiosos, pero también tiene leyendas culturales y fiestas culturales. Yo creo fielmente que si en este mundo conocemos de otra cultura, es mucho más fácil aceptarla. Entonces, he hablado, por ejemplo, el Día de los Muertos. Yo en Caracas nunca había hablado del día, había escuchado sobre cómo lo celebraban en México. Pero en el programa de español tuve una maestra mexicana y era el Día de los Muertos y dijo, bueno, vamos a hacer esto, ya compré el pan de muerto y yo me quedé, ¡ah! Esto a mí me encanta. Entonces, grabo sobre el Día de los Muertos. Entonces, es una cultura que no es la mía, ¿verdad? Algo que me puede parecer como, ay, es diferente, pero cuando conoces el fondo y el valor que tiene familiar, tú lo aceptas. Lo puedes practicar, no lo puedes practicar, pero lo aceptas. Entonces ves yo quiero que los niños crezcan o sea, conociendo de otras culturas y viendo qué tienen en común, qué valores tienen en común, para que este mundo, capaz en algún momento, sea más tolerante, ¿no? Pero Ujú. bueno, esa es la idea de mi podcast, tener Es contenido de español. muy Sí, interesante, porque creo que, y esto que decís de conocer nuevas cosas, yo creo que conozco más de toda América Latina desde que me fui a Argentina que antes, y no me sí, fui tan joven. Y puede ser porque tiene que ver con la época en que la era de la comunicación no había explotado a lo que explotó hoy, sí, probablemente, pero no es que nadie estaba enterado de nada, había diarios, revistas, etcétera, programas de sí, radio, programas de televisión, menos cable, etcétera, pero había. Entonces, yo siempre pienso en eso, ¿cómo puede ser? Eh, Siempre tuve la misma curiosidad, o quizás fue creciendo con los años de vivir afuera, pero ¿por qué estando tan cerca conocemos tan poco? sí, A veces, ¿no? Entonces, esto que decís de rescatar cosas que por ahí no son de tu propio país, pero que tienen que ver con una cultura que querés compartir y aprender al mismo tiempo, es un doble mensaje, me parece. sí, y Y además es es el una mensaje en sí manera, mismo. sí, exacto, y además es una manera natural de tener contacto con otra cultura, así como yo la tuve. Por ejemplo, nosotros no tenemos inmigración mexicana. O sea, de todos los inmigrantes que fueron, Centroamérica, México, no, porque ellos vienen para acá. Pero en Venezuela, aparte de abrazar a todos los inmigrantes, o sea, éramos un país próspero. Entonces, muchos artistas pisaban Venezuela para poder llegar a Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, el mariachi, como te estoy diciendo, no tuvimos una inmigración mariachi, mexicana, pero el mariachi forma parte de todas las celebraciones venezolanas. O sea, a ti no se te ocurre tener una celebración sin mariachi. Wow. Entonces, pero, pero yo lo veo como mi cultura, no lo veo como que, bueno, sí, eso es mexicano. O sea, lo veo natural. Entonces, por ese contacto natural que hubo con todas las otras culturas. Entonces, ¿sabes? Si escucho sobre otras culturas en el podcast, lo puedo ver como algo natural, ¿cierto? Fantástico, porque esto es lo que siempre decimos, ¿no? Esto que hablábamos durante toda esta charla, el tema del disfrutar, de encontrarle la vuelta a las cosas, de Sí, quizás con nuestros propios hijos nos vamos como iluminando, ¿no?
pero si lo hago así, pero los stickers, pero una motivación de este lado, pero es el verano, es el momento para poder hacerlo. Sí. Y para Además ir que tienes que siempre conocer a tus hijos. O sea, yo le digo sí, en todo lo que es la crianza, lo que me sirva a mí no te tiene que servir a ti. Pero el conocerlo puede darte una idea o intentarlo, modificarlo. Es como en toda la crianza. O sea, un niño, tengo dos hijas y las dos son diferentes. No las puedo criar igual, no las puedo disciplinar igual porque una no me va a hacer caso. Sí, pero la otra me lo va, o sea, depende de la manera como tú lo trates, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Y bueno, y hubo un episodio que quiero hacer más de esos, de que lo hice de manera bilingüe, porque como tengo mucha comunidad que no habla el español, pero sí quiere aprender español. Y muchos de los hispanos que no viven en los Estados Unidos, mi audiencia más grande es México. Entonces, esa gente sí no tiene el contacto con inglés, pero quieren aprenderlo. Entonces, hice un episodio, otra vez el de globos aerostáticos, y lo hice bilingüe, pero, o sea, por supuesto no va exactamente igual, sino que voy hablando la historia y voy como back and forth en palabras puntuales, tanto en el inglés y en el español. Eso no se hace fastidioso, pero el que habla inglés va a aprender español y el español el inglés. Entonces, mi idea es tratar de buscar algunos episodios que se puedan hacer de esta manera para que por lo menos haya un vocabulario por las partes de los dos lados, aprender un poco de vocabulario por parte de los dos lados. fantástico. Creo que nos quedamos con este mensaje de cierre que recién comentabas de no les voy a decir cómo hacerlo, sino inspirarse quizás, ¿no? Esto que decimos siempre, que me parece que es un mensaje fuerte y muy sincero, porque ninguno de nosotros tenemos la varita mágica o la bola de cristal para saber si lo hago así, pasado mañana va a pasar así, el año que viene vas a verlo bárbaro y todo esto. Y creo que es en esto un poco del ensayo y error y ir probando, hay que animarse, me parece que es lo más importante. Sí. Contanos un poco dónde te pueden encontrar nuestra audiencia. Sí, Eh, bueno, tengo un Instagram que se llama Somos Ninos Podcast y mi página web somosninospodcast.com. La página web puedes encontrar todos los episodios. Igual los episodios están en Spotify, en Apple Podcasts, en todas las redes. Pero ahí puedes encontrarlos todos. También tengo blogs de crianza, artículos de investigaciones no investigaciones, investigaciones, pero entrevistas que he hecho a profesionales y de ahí saco la información o de experiencias. Por ejemplo, escribí el blog sobre lo que estoy haciendo en el reto y al final digo lo mismo. Esto capaz te lo comparto porque me está funcionando, capaz te puede funcionar a ti, capaz no, pero qué bien que lo puedas saber. Tengo otras cositas, tengo un libro, ahí lo pueden encontrar, se llama Nos vamos de safari y es totalmente, o sea, es bilingüe, lo puedes leer en los dos idiomas, es educativo y es interactivo. Esas son las dos redes sociales que uso más, o sea, la página web y el Somos Niños Podcast. Y bueno, y pronto hay cosas cocinándose que poco a poco fantástico, les iré conociendo. vamos a dejar todo eso en la descripción del episodio para que te puedan encontrar fácilmente. Dale, muchísimas gracias por este espacio y bueno, y que no seamos pocas, sino que cada vez seamos más personas compartiendo no solo la crianza bilingüe, sino el amor por nuestras culturas y yo creo que ese es el secreto. Me encanta que defiendas la multiculturalidad porque yo lo aprendí a los 18 años, estaba rodeada de diferentes culturas que mi audiencia ya conoce la historia. Además me casé con un griego americano, así es que mis hijos crecieron con tres culturas eh, y, eh, y además de eso, las únicas amigas que tenía, que tuvimos todos hijos a la misma vez, era de Argentina, peruanas, mexicanas, acá en el área de Me California, encanta. de Los Ángeles, así es que ellos crecieron con todas esas culturas, sabiendo la comida argentina, que aman la comida argentina, peruana, mexicana, y eso me parece maravilloso. Gracias por acompañarnos, gracias a todos por sintonizar y hasta la próxima. Hasta la Gracias, hasta próxima. luego. Gracias por escucharnos. Esperamos que nuestra conversación les haya sido útil.
No se olvide de comunicarse con nosotras por medio de las redes sociales en Mamás 411 Podcast. Además de enterarse de nuestros próximos episodios, déjenos saber qué temas les interesaría discutir. Recuerde que nos puede encontrar en iTunes, Spotify, Google Play y todos los lugares donde escucha sus podcasts. Hasta la próxima.